Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad y de vuelta a los cristales de la galaxia de Jacobo Greenberg, hoy titulado Entre pandillas. Ayer nos quedamos con el mutante de nuevo y otra vez volvemos a la Tierra. En el palacio de Dunedin permanecieron el mutante y el general en jefe junto con toda la familia real. Los demás líderes de las pandillas, portando sendas cartas imperiales, regresaron a sus territorios y comunicaron los eventos a sus compañeros. Las pandillas ocuparon los edificios administrativos y de gobierno junto con todos los palacios y las demás posesiones de la dinastía alcántrica. Recordar que en el último capítulo el mutante obliga al emperador a entregarle todo, incluido el trono, y a anunciarlo públicamente. La Tierra entró en caos. Las pandillas saquearon todos los almacenes del planeta y obligaron a la población a pagarles tributos a los que utilizaban para organizar sus reuniones y fiestas interminables. Grandes peregrinaciones de jóvenes rapados y vestidos de negro se organizaron para visitar al mutante en su palacio de Nueva Zelanda. El nuevo emperador los recibía a todos y les daba instrucciones. Debían cumplir todos sus deseos, costara lo que costara, pues eran sus hijos y ahora los dueños de la tierra. Los grupos regresaban a sus lugares de origen, incrementando los tributos, las atrocidades, quemando bibliotecas y museos. Los que se oponían a sus deseos eran mutilados después de horribles torturas, y cuando lograron someter a la población empezaron a luchar entre sí. Esto yo creo que tiene muchas referencias históricas. Por ejemplo, rapados, el color de las chaquetas o del ropaje negro. Recordamos a las camicie nere de la Italia de Mussolini, al nazismo. A mí me recuerda, tanto de un lado, a la hora de imponer impuestos, arrebatar propiedad, quemar, a lo peor que ha visto el mundo en cuanto al número de víctimas, que fue la guerra mundial, tanto al nazismo como al comunismo. Empezó a suceder poco a poco, derivados entre una disputa entre los líderes o motivados por la avaricia cuando una pandilla descubría que otra les había usurpado algún palacio o una porción de territorio que le correspondía. Esto de la lucha entre los propios, los que han tomado el poder, me recuerda a la Revolución Francesa. Hay un libro que es Historia Social de la Revolución Francesa que yo lo recomiendo, porque de ahí, contada desde un lado y desde el otro, podemos ver, primero, podríamos decir hasta la justificación por opresión de las monarquías, de la monarquía y de esos poderes nepotistas, de que la población se sublevara. Y luego, y durante esa sublevación, y después, el índice de criminalidad brutal de Robespierre, de Marat, sin fin contra su propia población. Brutal, es escandaloso. Las guerras tienen esto. Las luchas entre las pandillas se convirtieron en verdaderas batallas en las que se utilizaban todo tipo de armas. El mutante, regocijado por lo que sucedía, solo intervenía de vez en cuando si es que sus propios intereses se veían amenazados. Rosea y sus amigas se reunieron en el bosque cercano de la ciudad en donde vivían. Cada una había salido a distinta hora de su casa, burlando así a las pandillas que no adivinaban sus intenciones. La ciudad humeaba y las calles estaban llenas de basura y desperdicios. Las tiendas habían sido saqueadas mientras dos pandillas luchaban por conseguir el dominio de un territorio. 30 mujeres, además de Rosea, habían sido convocadas, pero solo 20 lograron llegar.
El destino de las otras 10 nadie quiere adivinarlo, pero en sus mentes pasaron escenas de posibles asesinatos. Decidieron alejarse del lugar de la cita por temor a que alguien de los faltantes hubiera confesado la conspiración que tramaban. Caminaron varias horas hasta que encontraron una cueva y entraron en ella. Llevaban cargando mudas de ropa totalmente negra y utensilios para raparse los cabellos. Habían decidido disfrazarse imitando a las pandillas y peregrinar en busca del mutante, pero no para recibir instrucciones, sino para asesinarlo. Se presentarían ante él como la primera pandilla formada por mujeres, lo seducirían y terminarían con su existencia. Sabían que el mutante tenía o leía las mentes y con mucha facilidad descubriría en alguna de ellas sus verdaderas intenciones, pero confiaban en engañarlo y para ello se habían adiestrado durante meses. Cada una podía silenciar sus pensamientos hasta lograr un vacío mental pleno y habían estudiado a las pandillas aprendiendo a mirar sus modales y el lenguaje. Rosea dirigió al grupo y había logrado convencerlas de que era preferible la muerte antes de seguir soportando las atrocidades que ocurrían. Se cambiaron la vestimenta y en pareja se raparon unas a las otras. Rosea había ocultado un transportador aéreo que pertenecía a sus padres antes de que fueran asesinados y todas se dirigieron hacia el lugar en el bosque en donde se encontraba. Levantaron el vuelo y 60 minutos después aterrizaron en Nueva Zelanda en un glaciar en medio de los Alpes del Sur. Caminaron por el bosque en dirección a Dunedin y a las afueras de la ciudad se confundieron con los miles de jóvenes que avanzaban hacia el palacio del mutante. El emperador de la Tierra le asignaba a cada pandilla unos cuantos minutos para estimularlos con su mirada y en pocas ocasiones con su voz. Cuando les tocó el turno a Rosea y su pandilla, el mutante, al darse cuenta de que eran mujeres, se levantó de su asiento y las miró atentamente. Les ordenó que se desnudaran y le mostraran sus deseos. Se acercaron a él y lo empezaron a seducir. El mutante, loco de lujuria, fue penetrándolas una a otra con la mirada y al acercarse a Rosea captó su intención de asesinarlo. Sus ojos brillaron intensamente al rojo vivo, enfocados directamente en la mujer, y lanzó una carcajada horripilante que dejó heladas y sin aliento a todas las conspiradoras. Sin darles tiempo de reponerse, proyectó el deseo de asesinato hacia el grupo y observó con una sonrisa siniestra cómo se mataban entre sí. Esta causa fallida por impotencia mental y psíquica impidió deshacerse del mutante. La muerte y la destrucción reptaban en la superficie de la Tierra y ningún paraje parecía haber podido escapar de la fuerza siniestra del mutante y sus ejércitos de oscuridad. Varias conspiraciones, además de la de Rosea, se habían organizado, pero todas ellas fallaron, haciendo que la fama del mutante se expandiera como ser invencible entre todos los habitantes. El general en jefe del dantesco emperador de la Tierra había logrado destruir todas las cúpulas protectoras y cuando el mutante sintió que ya no los necesitaba, asesinó a toda la familia real, al tutor Ipso de Genarus y a Cautón Alcántico, después de una serie de torturas mentales que les hicieron perder la razón y volverlos locos. Antes del asesinato colectivo, grabó vídeos holográficos con imágenes del ex emperador en un estado de absoluta demencia y sus familiares que se habían proyectado en todo el planeta. No había esperanzas y una ola colectiva de depresión se apoderó del ser humano. Estas barbaridades, así como las está contando Jacobo, el mundo las ha vivido como tales. Hay gente que no se acuerda por edad o porque ya ni se estudia o no se quiere estudiar, simplemente pasando por encima los libros, de la brutalidad humana que todavía existe. Todavía existe. La locura humana, con las guerras mundiales, la primera, la segunda, Bosnia-Herzegovina, África, Hutus, Tutsis, la barbarie ahora mismo en el Mediterráneo. Esto existe. Pensamos que no. Y por cierto, estoy cortando, nunca mejor dicho, cortando palabras
porque lo que expone y los términos en los que lo expone Jacobo me parecen brutales. Está bien como licencia, pero no quiero y no hay necesidad para mí de recrearme en tanta maldad, porque todos llegamos a un punto de saturación. Nos vamos ahora a un laboratorio. El Laboratorio de Estudios Submarinos de la Antártica, localizado en el fondo del mar y donde vivían 20 familias de científicos, fue el único lugar de la Tierra que permaneció libre de pandillas e ignorado por el mutante. Previo a los asesinatos, las mentes de Cautón Alcántico y de su tutor, Ipso de Genarus, fueron examinadas a fin de extraer de ellas información acerca de todos los programas de investigación que se realizaban en la Tierra, además de los secretos de la administración del planeta y de sus fuentes energéticas. El examen hecho sin recato y utilizando la propia mente del mutante como instrumento enloqueció al exemperador y a su tutor. El programa de investigación submarina de la Antártica no se había revelado, simplemente porque tanto Cautón como Ipso ignoraban su existencia. El LESA era un complejo enorme de unidades habitacionales, generadores energéticos directamente acoplados con la latiche, de decenas de cápsulas gigantescas de procesamiento de alimentos, desalinización de agua de mar y producción de oxígeno. Su autosuficiencia estaba garantizada por un periodo de 95 años y contaba con edificios presurizados en los cuales se habían instalado gimnasios, bibliotecas, auditorios y escuelas para los niños y jóvenes hijos de los científicos. Un pequeño hospital y un cuerpo médico de notable capacidad participaban en los experimentos. Se dedicaban a explorar el fondo marino con la ayuda de submarinos automatizados y contaba con una central de comunicaciones capaz de recibir y enviar información a todo el planeta. Horrorizados, los habitantes de LESA se enteraron de lo que acontecía en la superficie y evitaron ser detectados, interrumpiendo toda transmisión de información y cubriendo todas las instalaciones con una malla electromagnética de reflexión. Durante 17 años estuvieron captando los acontecimientos y las batallas entre pandillas. Estas se habían recrudecido hasta convertirse en una verdadera guerra global en la cual se usaron armamentos de fusión nuclear que terminaron por destruir las mismas pandillas junto con la vida del planeta. Los acontecimientos sobrepasaron el poder del control del mutante y este había terminado por perecer, víctima del mismo movimiento que había iniciado. Una nube de radioactividad letal flotaba en toda la atmósfera terrestre, evitando la entrada de la luz solar y transformando todo lo que tocaba en un desierto inhóspito y helado. Los únicos seres vivos que sobrevivieron eran algunos insectos artrópodos y los seres humanos de LESA. Los mares fueron contaminados y solo en sus más oscuras profundidades el agua conservó cierto grado de pureza. Los instrumentos de LESA indicaban que la salida a la superficie iba a ser posible solo dentro de 70 años, lo cual coincidía con la autosuficiencia del complejo. Aquí hemos llegado al punto en el que este mutante y todo lo que mueve acaba básicamente con la vida en la Tierra. Mar, aire, tierra. Quedando solamente un grupo de 30 que sobreviven a la masacre, a la destrucción total del planeta. Y sobreviven gracias a un instituto situado bajo el mar y que no pudo ser localizado por el mutante. Me paro aquí, de alguna manera, para poder procesar con alma esta parte de la novela en la que por fin, yo diría que por fin, desaparece el mutante por autodestrucción, desaparece la barbarie y nos preparamos para el siguiente capítulo en el que esa esperanza pequeña, única, de unos cuantos en la Tierra, nos podrá ofrecer más relatos con la sensación y la espera de que puedan ser positivos. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana un poquito más. Hasta mañana.